Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es John y esto es La Verdad en la Biblia. Durante años ha habido una controversia con respecto a la doctrina de la salvación, si es que la salvación se pierde o si no se pierde. Hay diferentes textos en la Biblia donde aparentemente dan a entender que la salvación no se pierde, y también hay otros textos donde dan a entender que la salvación sí se pierde. Veámoslo de esta manera. Imagínate un árbol o un arbusto con dos ramas, una rama con espinos y otra rama que tiene hojas. La rama con espinos son todos los textos y versículos que hablan que la salvación sí se pierde, y la rama con hojas son todos los versículos que hablan de la salvación que no se pierde. Pero las dos ramas son de un mismo arbusto. Las dos ramas tienen una sola raíz. Los textos diferentes, o los textos que hablan que la salvación se pierde y que la salvación no se pierde, son de una sola doctrina, solamente que han sido mal interpretados y mal enfocados. Veamos ahora con respecto a este tema y el verdadero enfoque que el Señor nos da en su palabra. Primeramente veamos cómo obtenemos nosotros la salvación. Vamos a Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También hay otro texto en Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí vemos que por la gracia de Dios nosotros somos salvos y nuestra fe ha sido entrada a esa gracia. Entonces, no es por obras que nosotros hayamos hecho o nuestro buen comportamiento que hayamos obtenido esta salvación, sino porque hemos creído en Él. Pero nosotros seguimos acá en la tierra. No vemos una salvación tangible, en el sentido de que nosotros seguimos acá, aún no estamos en el cielo. Vamos a ver otros textos más para poder entender esto. En 1 Pedro capítulo 1 versículo 5, la Escritura dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aquí Pedro nos dice que somos guardados mediante la fe, pero para alcanzar la salvación que se va a manifestar en un futuro. Nos da a entender entonces que la salvación es un evento futuro y que nosotros por la fe tenemos acceso a ella. No que sea una realidad tangible ahorita, no que estemos en el cielo ya, no que haya pasado ya la ira de Dios, no que hayamos sido absueltos de todas las cosas que tenemos que pasar, sino que por la fe somos salvos para alcanzar lo que en el futuro Dios tiene para nosotros. En otro texto también vemos, en Romanos capítulo 8, del 24 al 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. En esperanza hemos sido salvados. Estamos esperando que se manifieste esa salvación en nosotros, y estamos anclados a ella por medio de la fe. Por eso Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 también la Escritura dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí nuevamente vuelvo a repetir que tenemos la esperanza de salvación. Nuestra salvación no es algo ahorita tangible, no es algo que esté ocurriendo en este momento. Nuestra salvación es un evento futuro, al cual por la fe estamos anclados a ella. Entonces somos merecedores de esa salvación porque nosotros hemos creído en Él, no por obras, sino por nuestra fe en el Señor Jesús. La fe es el puente que nos conecta a nuestra salvación. Nosotros estamos acá en la tierra
y nuestra salvación está allá, viéndolo desde ese punto de vista. Y la fe es como un puente que nos conecta hacia nuestra salvación. Pero ¿qué pasaría si ese puente se rompiese? ¿Sería posible que un creyente, que un cristiano dejara de creer? ¿Sería posible que ese puente que conecta a nuestra salvación, que es la fe, se desboronara, se desbaratara, se deshiciere? Veamos qué dice la Biblia. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Nadie puede apostatar de la fe si no es creyente. Y apostatar significa alejarse. Apostatar significa recaer. O sea, va a haber cristianos, van a dejar la fe, van a recaer. También vemos en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, pero raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También hay cristianos que se van a extraviar de la fe, se van a desviar, se van a apartar de la fe que una vez tuvieron. También vemos en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Va a haber cristianos que también nieguen la fe. Vemos entonces con estos textos que hay cristianos que se van a extraviar de la fe, que van a apostatar de la fe y que van a negar la fe también. Entonces es posible que ese puente que a un cristiano conecta con su salvación sea destruido, sea desbaratado o se desmorone. Según estos textos, vemos que sí es posible. ¿Qué indica que un cristiano pierde su fe? ¿Qué indica que un cristiano se desborone esa fe, se desborone ese puente que tiene conectando su salvación? Santiago capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente: ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia con nuestra fe y la fe de los demonios? Porque la palabra dice que nosotros creemos en Dios y hacemos muy bien, pero los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros y los demonios? Tenemos el ejemplo de Abraham, para entender un poco mejor lo que les estoy diciendo. Dios dio un hijo a Abraham, a Isaac, y le dio una promesa. Le prometió que de él le iba a dar una descendencia, y le dijo que mire los cielos, y que contara las estrellas si las podía contar. Y así iba a ser su descendencia, incontable como las estrellas de los cielos. Entonces Abraham tenía esa esperanza y tuvo la promesa de Dios y creyó a Dios. Pero resulta que el Señor probó a Abraham y le pidió a Isaac su hijo como sacrificio para él. Dice la Escritura que Abraham no dudó que aunque Isaac lo sacrificara, le iba a multiplicar de él, tal como le había prometido. Vamos a Santiago, capítulo 2, versículos del 21 al 23. ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe nos va a llevar a actuar. Cuando tenemos fe no vamos a estar quietos, siempre vamos a actuar. La fe nos va a llevar a obrar para Dios. Vamos también a Santiago capítulo 2 versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No hablamos de las obras de la ley para ser salvos, sino las obras de la fe, las obras que vienen y son por consecuencia de haber creído en el Señor. En 1 Juan, en capítulo 4, en los versículos del 7 al 8, encontramos el siguiente texto. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vemos entonces que nuestra fe nos va a llevar a conocer al Señor. Y al conocer al Señor, que Dios es amor, vamos a actuar también en amor como Él. Porque en Efesios también la palabra dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ahora en Gálatas 5:6 la Escritura dice así: la fe que obra por el amor. Cuando nosotros
por nuestra fe conocemos a Dios, vamos a fluir en el amor que Dios nos da por medio de su conocimiento, y nuestra fe va a poder obrar. La Escritura también dice en Romanos, capítulo 13, versículo del 8 al 10: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El creer nos va a llevar a amar, y el amar nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Estas son las obras de la fe. Vemos pues que lo que indica que un cristiano ha perdido su fe es cuando ya no tiene obras. Ahora vemos en la Escritura que también el Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? También en Colosenses capítulo 1, del 22 al 23, encontramos el texto siguiente: para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. El permanecer firmes en la fe será el puente que nos conecta a nuestra salvación. Así podemos entender lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestra salvación la adquirimos por la fe. Si nosotros hemos creído y hemos entrado en esta gracia, la cual nos ha dado el Señor para salvarnos, lo que nos conecta a nuestra salvación es nuestra fe. Si nuestra fe decae, entonces no vamos a alcanzar esa salvación, la cual estamos esperando que se manifieste en el tiempo postrero. La palabra del Señor dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y con temblor, y que no descuidemos una salvación tan grande, un sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús por amor a nosotros para salvarnos. Y solamente pide que nosotros creamos, nada más. No perdamos esa fe. Mantengámonos firmes en la fe, como dice la Escritura. Concluimos con un texto, Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entendiendo este principio, podemos comprender muchos textos que hay en la Biblia. Vemos que los textos que aparentemente dan a entender que la salvación no se pierde, es porque nosotros estamos firmes en la fe. Y los textos que dan a entender que la salvación se pierde, es porque nuestra fe ha podido decaer. El Señor no quiere que nosotros decaigamos en la fe. Por eso leímos los textos donde dice que nos examinemos si estamos en la fe. Si nuestra fe está viva, es el puente que nos conecta a nuestra salvación, que se va a manifestar en el tiempo futuro. Como dije al principio, no que ya sea una realidad tangible en nuestra salvación, sino que la fe es la que nos conecta a ella. Y mientras no decaigamos de esa fe, vamos a seguir y confiar y estar contentos y gozosos de que nuestra salvación no la vamos a perder. Espero, mi hermano, mi hermana, que esta enseñanza haya bendecido tu vida. Dios te bendiga y será hasta otra oportunidad.